Propósito vital. ¿Qué es esto del propósito vital? Bueno, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más sobre astrología psicológica o evolutiva, en el que vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando descubrí realmente cuál era el significado de cuál es mi propósito vital, la verdad es que mi perspectiva respecto a este tema cambió bastante, porque estamos acostumbrados a que el propósito vital sea como el indicador o sea como esa información de cuál es mi misión en esta vida, a qué he venido yo aquí. A ayudar a las personas, a ser artista, a ser médico, a ser cirujano. Nos pensamos que el propósito vital es solamente relacionado con cuál es mi vocación, cuál es mi profesión o de qué manera aporto mi granito de arena al mundo. Pero a través de la astrología psicológica o evolutiva descubrimos que el propósito vital de cada persona va más allá que simplemente centrarnos en cuál es mi profesión o cuál es mi vocación, o cuál es la vocación que realmente me hace sentir realizado. Sí que tiene que ver con el tema vocacional y con el tema profesional, pero solamente es una pequeña parte de una serie de cosas que tienen que ver con el propósito vital. Entonces, para que nos hagamos una idea, cuando analizamos una carta natal, vemos una serie de información acerca de la persona, ya lo he dicho muchas veces, es como un libro de instrucciones de cómo es el funcionamiento de esa persona, cuáles son las energías que predominan en esa persona, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las situaciones o personas repetitivas en mi destino. Muchas veces el destino tampoco tiene que ver con algo predictivo, sino con me pasan muchas cosas iguales, cuál es el mensaje o cuál es el aprendizaje de ese destino que tengo con estas situaciones repetitivas. Entonces, cuando hacemos una lectura completa de carta natal, analizando el sol, el ascendente, la luna, el medio cielo, los elementos, cómo están distribuidos los personajes arquetípicos, que son los planetas, vemos esa configuración de una perspectiva como si desde fuera mirásemos todo el conjunto de información que contiene esa carta de esa persona. Entonces, aquí viene cuál es realmente ese propósito vital. Y esto es algo que tengo que decir que hace muchos años yo descubrí esta frase, que me la enseñó mi padre, por cierto. Gracias, papá, por enseñarme esta frase. Y que es totalmente lo que es el propósito vital. Cuando yo conozco cuál es mi carta natal y me conozco en profundidad, si yo actúo, pienso, siento y vivo en esa misma dirección en base a mi carta natal, eso es el propósito vital. Es decir, descubrir mis dones, mis talentos, mis virtudes, mis sombras, integrar mis sombras con mis luces, porque sin la sombra no habría luz. Cuando yo conozco cuáles son esas características de las diferentes facetas de la personalidad que descubrimos a través de la carta natal, por supuesto la vocación tiene mucho que ver, porque si yo me dedico a algo que me hace sentir realizada, me voy a despertar cada mañana feliz, no frustrado, porque al final el origen de la frustración muchas veces es no hacer o no tener esa profesión o ese trabajo laboral que te haga sentir realizado. Pero ya os digo, es una pequeña parte de todo lo que conforma el propósito vital. Así que, para resumirlo en una frase maravillosa, propósito vital sería igual a pensar, sentir y actuar en una misma dirección en base a cuál es tu carta natal.